Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, disculpen unos minutos de demora, estábamos solucionando unos temas técnicos. Hoy día Beatriz no nos va a poder acompañar por unos temas personales, pero manda muchos saludos a todos los que están conectados. Voy a dar la introducción a la sesión que vamos a tener hoy día, el webinar que lo estamos llamando Cómo potenciar los resultados de negocio con las estrategias de video y CTV. Y es que es importante entender que hoy ya no hablamos simplemente de ver televisión, ¿no? Cuando hablamos y de elegir, eh, hablamos de elegir qué ver, cuándo y en qué tipo de pantalla lo vemos. Hablamos de este comportamiento o esta forma de sentirse que se denomina lean back at watching, ¿no? Ese momento en el que tú te sientas, te relajas y decides qué cosa vas a ver. Y es que hoy día CTV se vuelve un tema muy importante. Tienes más del 60% de penetración a nivel de la TAM dentro del mundo digital y solamente en Perú el 70% de los hogares conectados consumen plataformas de streaming desde cualquier tipo de dispositivo. Y es que hoy en día tú eliges Netflix, YouTube, Disney, Pluto, o sea, tienes una gran gama de plataformas en las que puedes consumir a través de los televisores conectados. Y no es muy ajeno a la industria publicitaria en nuestro país, donde el año pasado, según el estudio que hemos tenido del IAB, hemos tenido 9.7 millones de dólares invertidos en este medio, siendo el sexto medio de mayor inversión y con un crecimiento bastante interesante de más de 3%. Entonces, entendiendo ese contexto es que nosotros traemos hoy día este webinar porque creemos de que hay mucha oportunidad de aprendizaje y ya Brian les va a contar un poco más al respecto. Brian Marca es head de Mercurial, de Grupo Omnicom, tiene más de 10 años de trayectoria en la industria digital, ha pasado por diferentes holdings grandes aquí en el país, ha sido head de Cencosud. He tenido la oportunidad de trabajar con él, somos grandes amigos y colegas de trabajo, así que nada, Brian, adelante por favor con lo que nos quieras contar hoy día. Gracias, Carlos. Gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes con todos. Ahí perdón que se está demorando un poco en encender mi cámara. Desi, ahí me ayudas con... eh, gracias. Dame un segundo que justo... Y ahora sí estoy compartiendo pantalla. Me cuentan, porfa, cuando puedan ver la presentación. Uy, perdón que me adelanté ahí. No sé si es que ya se puede ver. Se Ya, ve. buenazo. Nada, primero que nada es agradecerles por su tiempo, por el espacio. Como mencionaba Carlos, de hecho nos conocemos hace mucho tiempo, de hace varios años. Nos hemos juntado un poco para armar este espacio y comentarles un poco a ustedes qué hay más allá de solo comprar video y cómo realmente como la compra de video y lo que hoy ha evolucionado en el ecosistema de multipantallas es que realmente podemos hacer a nivel digital, ¿no? Entonces, sin mucho más preámbulo, le doy el pase de la presentación. Me cuentan ahí, porfa. Sí, bueno, esto era un pequeño ejemplo de lo que justamente es TV. Les marco un poco cómo va la agenda, les voy a dar un contexto, les voy a explicar un poco este nuevo journey que tiene el usuario, voy a darle un breve ápice a CTV y luego les voy a contar un poco un caso de éxito alrededor de justo las buenas prácticas y uso de video de algunos formatos premium, ¿va? Como primer punto, quiero hablarles de cómo viene el consumo, ahí está, justo cómo viene el consumo de video, ¿ya? Y ya para el 2024, inclusive, que esta es data de Nielsen, Comscore ya lo mete como el 50%, pero te hablan de que hoy el consumo de televisión como tal representa el 50% de hogares y el otro 50% restante representa el consumo de video online, que hoy cae en la categoría de video on demand o CTV también, ¿va? Que, ¿cómo se traduce esto también en el crecimiento digital a nivel de video? De hecho, desde el 2020 en adelante, un poco esto muy relacionado con el efecto de pandemia, es que hemos visto un decrecimiento de la tele
pero un crecimiento también del canal de video digital, ¿va? De hecho, del 2023 al 2024 hubo un 18% de crecimiento solo en lo que vendría a ser participación del video digital dentro del mix de medios. Y ya cuánto está representando en el 2025 para el IAB, estos un poco son cifras a nivel LATAM, no hay tanto son cifras a nivel Perú, pero ya a nivel LATAM representa 62 billones de dólares, lo que podría generar el ecosistema de video como tal. Hoy, ¿cómo se están dividiendo un poco las compras? Como les decía, las plataformas de streaming hoy están representando cerca del 45 al 50%, cable pues representa cada vez un poco menos, entre el 20 y 24%. Los broadcastings o programas que son de señal como abierta, como las de América TV y demás, están representando el 20%, pero la participación total de la tele hoy representa como que aprox la diferencia de consumo que vendría a ser todo el otro 50% restante, ¿no? Esto también, ¿cómo se traduce a cómo están consumiendo el contenido los usuarios? Y si se dan cuenta, la tele todavía sigue siendo uno de los principales protagonistas. Dentro del top 5 a nivel de consumos o de medios, la TV está en el tercer lugar. Luego en el primer lugar están las redes sociales y en el segundo lugar está todo lo que es el video online, ¿no? YouTube, como decía Carlos, también plataformas que hoy en día tienen como un HBO Max, plataformas de video como tal, como un Vimeo, etcétera, ¿no? ¿Por qué les hago esta aclaración? Porque no es que la tele haya perdido participación. De hecho, todavía nosotros a nivel Perú somos un país todavía que tiene como muchas brechas de penetración digital que hay que realmente cubrir en otras zonas. Inclusive, si hablamos de Lima, Lima rural también tiene temas a nivel de poca participación o poca penetración digital, ¿no? Entonces, esto le da mucho pie todavía a la participación de la tele, y aquí es donde ya comenzamos a tener ciertos matices de lo que significa tener una tele, ¿no? La tele como tal, antes la conocíamos en la tele tradicional, hoy por lo menos, como decía Carlos, tenemos que en todos los hogares hay un Smart TV, ya sea el más chanchito, el más nuevo, el más premium, pero todos tenemos al menos un Smart TV y ya le hemos adaptado un Chromecast o algo similar. Entonces ya inclusive nuestras teles todavía, hoy pueden transmitir plataformas de streaming, ¿no? Y de hecho esto es lo que ven en el siguiente gráfico. Cuando yo me voy ya aparte cuáles son como las plataformas que ayudan a potenciar las transmisiones justamente de lo que vendría a ser los programas en tele, que por ejemplo sería un Yo Soy o un Gran Chef y demás, que tienen mucha repercusión a través de las otras plataformas como es un YouTube, como es un Facebook o como es un TikTok inclusive, ¿no? De hecho, lo conversamos hace unos días con Carlos cuando estamos un poco pimponeando esto, Latina con el programa de Gran Chef, y bueno, Yo Soy también, pero por el ejemplo ahorita de Gran Chef, capitalizó mucho el contenido de este programa. Uno, que tenía la transmisión en YouTube, que ese era el primero. Luego también tenías retransmisiones de personas que hablaban del programa. Luego tenías estos mismos contenidos servidos en Reels en Instagram. Lo tenías también servidos en videos dentro de TikTok. Entonces, desde un solo contenido madre se comenzaron a desprender varios tipos de assets que pudieron ayudar al programa a abarcar toda la difusión o amplificación de de este mismo programa en diferentes entornos digitales, ¿no? Y un poco para ir entrando justamente a lo que hablamos del ecosistema de video. Hoy el video se puede dividir en tres grandes clústeres. Todo lo que son broadcastings o transmisiones de contenido locales o de emisoras locales, como es por ejemplo un TV Go o un DirecTV Go. Todas las que son transmisiones de video on demand o financiadas por publicidad, como es un YouTube, como es un Pluto TV, como es Canela, como es un VIX, o todas las que son plataformas de suscripción, como es un Netflix, como es un Disney, como es un Roku, como es un Max, como es un Crunchyroll, por ejemplo, ¿no? Ahora, estas antes te ofrecían solo un plan pago premium, donde no te ofrecían publicidad. Hoy ya tienen versiones de planes que te permiten el acceso a publicidad. Es un caso Max, es un caso Netflix, no localmente, pero ya en otros países sí lo tienen. Un Disney también está con esas opciones y un Amazon Prime también las tiene, ¿no? No aparecen acá porque todavía Amazon Prime no se comercializa directamente en Perú, pero ya hay en otros mercados donde sí hay una venta directa, ¿no? ¿Por qué es importante darles esta aclaración? Porque el video cada vez va a ir creciendo más, y si yo inclusive quisiera solo ponerlo como una categoría más que no le he señalado para hablar del video digital como ecosistema, serían los videos a través de las redes sociales también, ¿no? Por eso lo mencionaba en el slide anterior, para ir como guardando sincronía con lo que les estoy mostrando, ¿no? Y así nosotros podemos comenzar a entender cómo se compone el marketplace de video que hoy se tiene a nivel digital, ¿no? Y esto me lleva también a que se entienda cómo inclusive hoy los usuarios están consumiendo estas plataformas de streaming.
porque hoy quien lidera el consumo de plataformas de streaming es un Netflix, pero si por ejemplo lo comparo con un YouTube, YouTube estaría por encima si lo pongo como una plataforma netamente de streaming, pero en este caso estas son plataformas de versiones pagas, ¿no? Aquí no entra, por ejemplo, un YouTube Premium, ¿no? Un Netflix sí, un Disney, un Amazon Prime, o por ejemplo gente que manifiesta que no tiene el acceso a una de estas plataformas. El estudio que sacó Comscore hace un par de años, si no estoy mal, que lo mostraron en el 2024, decía que por lo menos una persona tenía hasta 8 aplicaciones de streaming, de las cuales 4 eran gratuitas y 4 eran pagas, ¿no? Y ahora como ha comenzado a tener esto es como desmembrarse un poquito más, ¿no? Porque Disney tiene una versión más acotada con un plan más accesible, pero con consumo de publicidad, un Amazon igual, un Max igual, y así van a comenzar a aparecer otros players definitivamente, ¿no? Un Hulu, por ejemplo, lo tienen metido dentro de un Disney ahora, y así cada vez también comienzan a haber más fusiones, ¿no? ¿Por qué es importante esto que les muestro acá? Justamente por lo que les comentaba, ¿no? No es solo la transmisión del programa, de la publicidad a través de este tipo de plataformas, sino también lo que podrían generar los usuarios a través con este contenido, ¿no? Por ejemplo, el contenido de las sofás, ¿no? Donde la gente comienza a comentar, hace contenido alrededor de esto, se genera un barullo. Me detengo un segundo justamente para que escuchen el ejemplo, ¿no? Pero esto es lo importante de lo que nosotros podemos hacer desde un solo contenido y cómo a través de redes podemos ir amplificando el mensaje que tenemos, ¿no? Y al final, como leen ahí, el usuario es un usuario de experiencias. Mientras más yo le dé la versatilidad de poder consumir contenido en entornos donde éste se haga parte o se sienta parte de la visualización del mismo, se hace un engagement mucho más rico y de hecho los resultados a nivel negocio terminan siendo mucho mejores y lo van a ver más adelante, ¿vale? Ahora, ¿por qué entró al capítulo de decirles que hay un nuevo Journey? Porque el video lo consumimos de hace mucho tiempo, o sea, por eso les hablaba del efecto de multipantalla, ¿no? Nosotros consumimos televisión de hace años y la consumíamos con nuestros papás al momento de ver un programa, cuando teníamos que ver un partido. Eso no ha cambiado, porque hoy si yo quiero ver un partido de la Champions lo puedo ver por Disney, por ejemplo, o puedo ver una retransmisión en YouTube con los comentarios de alguien más. Entonces, ya no necesariamente consumo el programa que quería en un solo entorno y a un solo horario. Lo consumo literalmente cuando se me antoje. Y esto no lo hago en un solo momento del día, lo puedo hacer en cualquier momento del día, inclusive espaciado. Eso se le llama el nuevo journey. Y de hecho, a ese nuevo journey todavía le siguen pasando algunas cosas, que seguimos haciendo nuestras compras por silos. Cuando hablamos de una estrategia, siempre hablamos o de branding o de performance, pero nunca de una acción integrada de branding y performance. Y por lo general siempre medimos alcance, recordación, y cuando hablamos de performance siempre venimos tráfico y ventas, pero nunca encontramos el punto medio de lo que deberían medir las dos acciones, ¿no? Les doy un ejemplo. Si tuviéramos un e-commerce, ¿cuál quisiera que sea la acción que midiese, a la que apuntase branding, por ejemplo, en un e-commerce? Todas las personas que entraron y vieron un producto dentro de la página, o todas las personas que entraron a la página y terminaron agregando un producto al carrito. Ya, ese tipo de integraciones no suceden hoy, porque todo se vive por silos, y al vivirse por silos, las métricas son parcializadas, las creatividades no conversan una con otra, no guardan un storytelling de pasar de un momento uno a un momento dos, hay pérdida de eficiencia porque no estoy literalmente haciendo que el mensaje viaje en diferentes etapas, de diferentes maneras, pero comunicando lo mismo. Y hay menos aprendizaje claramente porque compro por silos, ¿vale? ¿Por qué les hago esta aclaración? Porque Google y BCG, de hecho el año pasado, sacaron un estudio que decía que el journey del usuario había cambiado. Ya no le hablaba del tradicional funnel de ventas. Lo van a ver igual porque claramente necesito un orden para llegar a tener una estrategia, pero te hablaba más de que el usuario ya dejó de pensar en etapa uno, etapa 2, etapa 3 y etapa 4. O sea, ya no es solo awareness, consideración, compra y loyalty, ¿no? Ahora, todo puede suceder al mismo momento y al mismo tiempo. Y a esto Google le llamó las 4 S: el streaming, el scrolling, el searching y el shopping. De hecho, cuando yo consumo streamings, es el momento donde yo estoy de mayor desconexión, que es para descubrir y entender un poco lo que me están mostrando. Cuando yo estoy en la parte de scrolling, estoy explorando qué hacer, lo que estoy buscando consumir. Cuando yo estoy en la parte de searching, y aquí un punto súper importante en lo de searching, es que ya la evaluación de la intención
no solo radica en los buscadores, ¿no? También hoy radica en los LLMs, como un ChatGPT, como un Gemini. Entonces, si se dan cuenta, muchas de las cosas van cambiando. La parte de shopping también cambia, porque cuando yo quiero buscar algo para comprar, lo puedo hacer en cualquiera de estas plataformas. Muchos de aquí utilizan TikTok, por ejemplo, para ver reseñas o opiniones sobre lo que pueden comprar. Hoy también lo hacen en un streaming, van a la plataforma de un influencer o un creator y consumen el contenido de ellos a través de un YouTube o a través de un Twitch o a través de un Kicks en algunos escenarios, ¿no? Y el shopping es el que engrana o termina engranando todo esto, ¿no? Entonces, y aquí hay una frase que me gustó mucho, es, el consumidor no vive el funnel por canales, lo vive como una secuencia de estímulos, decisiones y señales. ¿Por qué? Porque al final todo lo que está a mi alrededor es un punto de estímulo. Y en base a ese punto de estímulo yo puedo tener una decisión en ese momento que no necesariamente tenga que ver con la última etapa del funnel, ¿no? Es por eso que Google rediseñó esto de la mano con BCG y plantearon que el nuevo ecosistema de compra y de navegación del usuario se basa en 4 etapas. Streaming, scrolling, searching y shopping, ¿vale? Y es importante entender esto por lo siguiente. Cómo al final, teniendo esto en cuenta, nosotros organizamos una buena estrategia a nivel full funnel, porque en cada etapa voy a medir un indicador clave que me conecte con otra etapa. Por ejemplo, si hablo de awareness, quiero medir recordación. Esa recordación, ¿qué me permitiría a mí a nivel de consideración? Mostrar el beneficio, profundizar en mi activo. A nivel de la conversión, cómo capitalizo ese impacto y acelero la conversión y la venta. Y al final la retención básicamente llega a ser la recompra que pueda generar con el usuario, ¿no? Entonces, si yo no tengo una estrategia bien diseñada, entendiendo que hoy el usuario investiga y navega desde otras fuentes de información, va a ser muy difícil que yo pueda combinar mi estrategia full funnel, ¿vale? Entendiendo qué puedo comprar en streaming, entendiendo qué puedo reforzar a nivel de searching, entendiendo que puedo también complementar a nivel de shopping, ¿no? Y aquí hay muchas plataformas que hoy en día están cada vez sumando muchos más esfuerzos a eso. Y si hablamos de shopping, entendiendo estas 4 etapas, por ejemplo, estas 4 etapas, ¿cómo convivirían en una campaña de ventas como sería el cyber, ¿no? O sea, ¿qué podría acotar de esto o de lo anterior para yo poder tener una estrategia mucho más robusta, ¿no? Entonces, cuando traducimos estas 4 etapas a hablar solo de video, hablamos de que el video en awareness construye memoria. Cuando hablamos de consideración, hablamos de contextos que demuestran los beneficios o las capacidades que tiene el producto, la solución o el servicio. Cuando hablamos de conversión, activamos secuencias de compra, porque lo que la persona vio al momento 1 con el video 1, yo la puedo reimpactar con el video 3. Eso es lo chévere de tener una integración full funnel hecho en un solo ecosistema, en este caso el de video, ¿no? Les doy un ejemplo de video, podrían hacer lo mismo con cualquier otro tipo de estrategia, sea display, sea redes, etcétera, ¿no? Es simplemente para que sigamos la secuencia, ¿no? Y por último, reforzar el valor de la marca, y esto forma mucho en el loyalty al momento de la retención de compra, ¿no? Literalmente hablarle con un mensaje mucho más personalizado a las audiencias que ya me compraron o a las que están propensas a comprarme. Si yo no diferencio las creatividades, no diferencio las audiencias, no diferencio los mensajes, estoy destinado a que esto sea un comportamiento flat y no conseguir variaciones de una etapa a otra, ¿vale? Por eso que es súper importante, ¿no? La pregunta es cómo diseñarlo para cumplir una función concreta en cada etapa. No es que si el video sirve o no para el performance, es el video puede servir para todas las etapas, pero yo tengo que darle literalmente ese valor agregado o ese atributo para que cumpla el rol definitivamente en la etapa que yo quiero, ¿no? Cómo el video puede mostrar más beneficios o mayores impactos con las soluciones que yo tengo con mi producto, ¿no? Y eso cómo puedo como capitalizarlo para convertirlo en ventas, ¿vale? Entonces, ya cuando entramos a hablar un poco de video, entramos a hablar del capítulo de CTV también. ¿Por qué es importante hablarles de CTV? Por lo que les decía, el consumo de video se tiene desde hace años. O sea, la televisión simplemente ha, digamos, evolucionado a tener otro entorno, otro ecosistema de visualización como hoy son los Smart TVs, que me permiten dentro de un Smart TV tener aplicaciones que son aplicaciones de streaming que me permiten ver programas, que en esos programas yo puedo también tener apariciones a nivel publicitario, ¿no? Tal cual lo tenía la tele, como lo tenían en las tandas de horarios primes, tanto en la mañana como en la noche, ¿no? Entonces ahí donde CTV comienza a ganar mucho protagonismo, porque como les decía y como mencionaba Carlos al inicio también, hoy al menos todos tenemos un Smart TV dentro de casa.
Al tener un Smart TV dentro de casa, yo ya tengo una plataforma donde yo puedo capitalizar contenido y ser muy estratégico al momento de comunicarlo a mis clientes o a mis futuros clientes, ¿no? Entonces, ¿por qué CTV gana tanto protagonismo? Porque el impacto es visual, la pantalla es enorme, cuando la pantalla es más grande y encima se reproduce sonido, jala la vista. Hay segmentación y data que se puede customizar y hacer ad hoc para la compra de CTV. Les doy un ejemplo. Quiero llegarle a todas las personas que solo tengan televisores LG. Puedo hacer una segmentación para llegar a las personas que solo tienen televisores LG y que tienen descargada la aplicación de Netflix. Les estoy dando un ejemplo cualquiera para que me entiendan, ¿no? El contexto premium, ¿por qué eso es importante? Porque el usuario está consumiendo un contenido que está propenso 100% a verlo. No es como a veces que pasa con la tele que yo tengo el spot publicitario y luego estoy en mi celular, que no es que no pase también con CTV, ojo, pero CTV como tiene toda tu presencia, porque estás viendo tu programa en ese momento, porque estás viendo tu serie, tu documental, bueno, lo que consuman en CTV ustedes, tiene toda mi atención. Literalmente es una plataforma que asegura cerca del 90% de la atención del ser humano visto en pantalla. Y la medición es expandida. ¿Por qué les cuento que la medición es expandida? Porque generalmente cuando nosotros hablamos de la compra de video, de tele, llegamos a mostrar métricas como alcance, como views, viability como mucho, pero hay mucho más que podemos hacer con la compra de CTV y cómo podemos seguir potenciando la estrategia a nivel de medición y tener un diferencial o un complemento más bien a la compra que hoy se pueda estar teniendo en la tele, ¿no? Entonces, perdón, eh, para entrar un poquito justo en algunas cajas, ¿ya? Cuando hablamos de segmentación avanzada, la compra de CTV se divide en 4 frentes, ¿ya? Todo lo que vendría a ser digamos que la compra de audiencias fundamentales, que recae mucho en demográficas y de categoría, y luego tienen las que son de geo y de day part. Y de hecho estas son las más interesantes cuando hablamos de capacidades de segmentación fundamentales, ¿ya? ¿Por qué? Porque eh, si yo traduzco el consumo de CTV, CTV tiene un alza de consumo, sobre todo en las noches, a partir de las 6 7 de la noche en adelante. Porque es a la hora que la gran mayoría llega a su casa, tiene tiempo, se prende algo mientras está haciendo sus cosas, y hay momentos en el día que son muy marcados para ver una serie, un capítulo y algo. Lo que me permite la herramienta o el ecosistema es tener anuncios personalizados también por día, momento, hora y lugar. Cosa que de esa manera, les doy un ejemplo, ¿no? Si quisiera vender una promoción de KFC, la podría vender al momento que hay el estreno de Euforia todos los domingos. Y tengo una tanda publicitaria que ofrece solo un promocional el fin de semana para el domingo, para nuevo capítulo de Euforia, ¿no? Lo mismo con Las Rosadas, lo mismo con The Game of Thrones, etcétera, etcétera, ¿no? De esa manera yo le puedo hablar mucho más ad hoc a mi usuario o a mi cliente, haciéndole sentir que formo parte de su consumo de contenido. Y si esto lo termino adornando con el programa que se va a ver, 10 puntos. La convertibilidad a nivel de atención cierra cerca de un 100% en la gran mayoría de veces. Ahora, cuando les hablo de las capacidades avanzadas, ya les hablo de integraciones mucho más de first party data y de audiencias de terceros, ¿no? Por ejemplo, características demográficas que no me ofrezca la plataforma que si quiera comprarle a un tercero a nivel de intereses o características ya más declaradas, ¿no? Y cuando hablo de first party data, es que yo tengo el pixel de la plataforma que esté corriendo, ya sea DV360, sea cualquier otro DSP que se esté usando para correr CTV o compras de video como simplemente sería un YouTube o un TikTok, se tiene que insertar el pixel para que con esas señales de audiencias yo pueda ir optimizando lo que estoy comprando también, ¿va? Y de esa manera puedo ir perfilando mejor mis objetivos, si son para conversión, para consideración o para awareness, ¿no? ¿Va? Ahora, si hablo de las métricas, y se las mencionaba justo hace un ratito, por lo general, estas son las métricas que uno llega a mostrar siempre que compra video. Impresiones, views, BTR y completion rate, ¿no? Pero cuando ya hablamos de inventarios premium o inventarios mucho más, no voy a usar la palabra curado, pero más estratégicos, ya hablamos de métricas más clave, como un alcance incremental, como una cobertura de duplicada, como un brand lift, como conversiones asistidas, como viability. ¿Por qué esto es importante? Porque cuando yo hablo de alcance incremental es que de lo que compré pude conseguir más con la misma plata que me diste. Cuando yo hablo de cobertura de duplicada, puedo entender que he impactado a un usuario en más de un momento, pero sigue siendo el mismo usuario. No lo voy a considerar 2 veces. Cuando hablo de brand lift, es que puedo medir el impacto a nivel de reconocimiento de marca que tiene mi compra en campañas de video y de CTV.
Cuando hablo de conversiones asistidas, puedo atribuir, producto de la visualización, cuántas personas terminaron yendo a mi página, hicieron una conversión o hicieron una acción previa a la conversión, como lo que les decía, ¿no? Entrar al product listing y terminar viendo el producto dentro de la página, o agregar un producto al carrito y no terminar haciendo la compra, pero al menos son métricas que me ayudan a tener intencionalidad, y sobre eso se puede trabajar mucho, ¿no? Y el viability, básicamente para medir temas también muy relacionados a la visualización completa, ¿no? Y si a esto le sumamos la atención, es una métrica que está sonando desde hace mucho y es cada vez más clave en este tipo de entornos, ¿no? Es un ejemplo. Y si ya hablamos un poco de la capacidad, si hoy quiero medir temas tanto desde la awareness hasta la acción, hay métricas que me permiten el business as usual, como son estas de acá, eh, recolectar audiencias, tener como que targets ya personalizados o la atribución a venta. Ya también tengo las otras métricas de éxito, ¿no? El viability, el Action Intent Lift, que en este punto es súper importante porque así como podemos correr Brand Lift, también podemos correr Lift de intención de interacción. O sea, ya se pueden hacer como diferentes tipos de testeos, quiero decir, ¿no? Y aquí ya cuando hablamos de evaluación, si inclusive quisiéramos llevarlo a un entorno de comparar TRPs o GRPs, también se puede hacer desde el entorno de video, ¿no? Video digital. Para hablar el mismo idioma, llamémosle si queremos comparar peras con peras o manzanas con manzanas, teniendo la tele de lado, ¿no? Porque, insisto, es complementar lo que la tele hoy no está pudiendo llegar a tener, es este tipo de ecosistemas con este tipo de mediciones que nos ayudan a robustecer la compra que tenemos, ¿no? Y por último, también lo que yo podría generar a nivel de convertibilidad o métricas de acción, como sería una transacción o un lead, ¿no? Ahora, eh, ¿cuáles siguen siendo un poco como las diferencias o capacidades que puede tener la compra de video digital? Este tipo de cosas. Campaign Manager es una herramienta que tiene Google, lo que básicamente es como si, es un auditor, ¿vale? Es un auditor que me permite a mí tener trazabilidad sobre toda mi compra de digital, ¿ya? No necesariamente de video, puede ser de cualquier cosa, pero en este caso vamos a puntualizar que puede medir o puede trazar todo el impacto que genera la compra de Connected TV. ¿Cómo lo hace? Se le agrega un clic de rastreo o un tag al anuncio, y también se insertan los floodlights de Campaign Manager para analizar las señales de impacto que se tiene dentro de la web, ¿no? Por eso les decía mucho el ejemplo del carrito, ¿no? O sea, un usuario que vio un contenido en CTV no necesariamente se quedó ahí, sino que luego, producto de lo que vio, pudo ir a la web, buscar ciertas cosas, informarse, y ahí acabó la interacción. Entonces, de esa manera yo puedo atribuir que la compra de CTV tuvo al menos una participación de 10x en generar una conversión o una acción previa a la conversión, ¿no? Por eso hablábamos de conversiones o microconversiones, ¿no? Porque no necesariamente todo tiene que llevarnos al punto final, ¿no? Hay muchos medios o formatos que cumplen diferentes roles, y uno de ellos, en este caso, es CTV. CTV no pasa acá, pero sí pasa en otros países como México, como Estados Unidos. CTV ya está cerrando ventas, ¿vale? Porque claramente el ecosistema, tanto de México como de Estados Unidos, es un ecosistema mucho más digitalizado, y también las personas están mucho más digitalizadas, o sea, son más heavy users de hacer compras a nivel online por este tipo de plataformas, ¿va? Pero Campaign Manager le permite a toda esta compra tener una trazabilidad para medir el impacto propiamente a nivel de negocio, ¿va? Como para no solo quedarnos, como les digo, en estas métricas un poco banales que solo me muestran alcance, solo me muestran frecuencia o BTRs, sino tratar de retar un poco más lo que nosotros hoy podemos ofrecer a nivel de ecosistema digital, ¿no? Entonces, ¿cómo yo puedo integrar una estrategia de CTV con todo lo que les he dicho? Primero, si yo quiero hablar de cobertura, CTV me ayuda mucho porque es, como les decía, es un momento durante el día donde sí o sí se tiene mucha concentración y atención en lo que se está consumiendo. Es un video premium en un inventario básicamente curado y servido para el usuario, que me muestra a mí tener como que métricas un poco parciales de las cosas, ¿no? Pero se pueden ir complementando y van a verlo más adelante también, ¿vale? La consideración ya recae mucho en temas de video online con audiencias mucho más calificadas. Aquí viene este perfilamiento, ¿no? Si lo queremos traducir, por ejemplo, a una acción de cobertura, es mi primer draft de campaña va de personas de 18 a 45 años y le llevo a todo el mundo, ¿vale? Ahora, como ya llegué a todo el mundo y entendí un poco quién me está consumiendo, me meto
En etapa 2 con consideración, con audiencias un poco más perfiladas, con otro tipo de contenido. Cuando ya hablo de conversión, en la parte de activación, ya un remarketing, por ejemplo, de todas las personas que vieron el contenido 1 y el contenido 2, le llego con un video mucho más táctico con intencionalidad de venta. Y el último ya es un video que me ayuda a convertir o a cerrar la brecha, ya sea de tráfico, de leads o de algún objetivo comercial dentro del negocio, ¿vale? Y ¿cómo, cómo realmente CTV aporta valor, ¿vale? O dónde está su mayor, sí, su mayor como que aporte dentro de una estrategia, ¿ya? Cuando tenemos campañas de lanzamientos, porque insisto, hay una cobertura incremental. Me adueño de ciertos espacios en los que no están metidos todos. Por ejemplo, tengo una tanda publicitaria en Max antes de que o salga el capítulo de Game of Thrones o de Euphoria. Y antes de que salga, yo tengo un spot publicitario que me garantiza las vistas antes de la reproducción del capítulo. O sea, si aquí muchos o algunos somos fans de alguna de estas series, nos hemos en algún momento comido alguna publicidad de este tipo, ¿no? Y lo hemos sentido inclusive hasta que forma parte porque han utilizado muy bien el entorno, se han tratado de sumar al contenido que tiene también el canal, como lo hizo Claro, de hecho, al momento que salió esta nueva versión de Game of Thrones, ¿no? Que no me acuerdo cómo se llama ahorita la versión, El Caballero algo, honestamente no recuerdo, pero Claro aparecía en todas las tandas de inicio de ese capítulo, ¿no? Ahora también, si yo quisiera reforzar la alta consideración, por ejemplo, aquí ya empiezo a hablar más de los atributos de mi marca. Y aquí también hay formatos que me permiten comunicar esto, que son los mid-rolls, por ejemplo, los formatos que aparecen a la mitad del anuncio, a la mitad de la reproducción del contenido. Si ya la persona consumió el lanzamiento, que era básicamente contarte para qué servía el producto, qué es lo que te da y demás, y en la parte de consideración comienzo a explicarte los atributos y qué te da a ti. Y en la parte ya como mucho más de performance, cuando yo comienzo a capitalizar estas audiencias, las puedo luego traducir o llevar a otros entornos para que esas sean audiencias de remarketing que me sirvan a mí para capitalizar posibles compras, ¿no? Esto va a depender mucho del entorno donde ustedes sirvan la compra o donde se sirva la estrategia de video. Les doy un ejemplo. Todos los que estén utilizando la suite de Google o la suite del GMP de Google, por ejemplo, y estén corriendo compras de video, todas las audiencias que vayan clusterizando de la compra de video la pueden ir exportando a Google Ads, por ejemplo, y esa audiencia de Google Ads utilizarla para una compra puntual en display o en una compra puntual de Demand Gen, por ejemplo, ¿no? ¿Ya? Eso les ayuda mucho a perfilar de manera más inteligente, nutrir las audiencias y tener un tráfico de mayor calidad que les ayude a aumentar la convertibilidad, ¿va? Y aquí justamente es otra frase que me gustó mucho de lo que armamos, es CTV no reemplaza el performance, lo puede hacer más inteligente, porque no es que CTV me vaya a cerrar la venta, pero sí me puede dar atribución a cuánta participación tuvo y también cómo perfilar mejor las audiencias, ¿va? Porque son claramente audiencias con mucha más calidad de atención. Ahora, ¿cuáles son los errores frecuentes que comete uno al momento de tener una campaña, una estrategia de video y CTV? Primero, utilizar una sola creatividad para todo el funnel, ¿ya? Y sobre todo en este entorno donde cada vez estamos hablando más de automatizaciones, más de contenidos generativos y demás, tener una sola pieza no ayuda. Se los dicen varias de las herramientas. Meta te dice, antes te decía 3, ahora son 25, 75 piezas que pueden ir corriendo al mismo momento. Claramente hay que ir dimensionando si eso es lo mejor, pero definitivamente tener una sola para toda la etapa del funnel no ayuda, no construye. Medir CTV solo como awareness, eso también es un error, porque CTV no solo me garantiza alcance, lo acaban de ver ustedes también, me garantiza participación en atribución a venta, o atribución a una microconversión, o me aporta en generar audiencias, etcétera, etcétera. Hay mucho millaje que se le puede sacar a la compra. Como tercer punto, no conectar audiencias y secuencias, que era lo que les mencionaba en los slides anteriores. Si he tenido impacto 1 e impacto 2, eso ya es un clúster de audiencia. A esa secuencia de audiencias le puedo marcar otro tipo de contenido. Pero si tengo un contenido genérico que va a apuntar a los dos momentos de la misma manera, no voy a generar ningún impacto ni ningún diferencial en mi usuario ni en el cliente, ni tampoco voy a hacer que concrete la acción que espero. ¿Vale? Y por último, optimizar entrega y no el negocio. Este punto es súper importante, ¿ya? Porque, y nos pasa mucho, de hecho, a nosotros como agencia nos pasa un montón, no sé ahorita un poco el aforo de que está compuesto de agencias, clientes o medios también, pero si nosotros no tratamos de llevar las compras que tenemos a un objetivo de negocio, el cliente no va a entender el aporte o el valor de lo que hacemos, porque nuevamente vamos a comunicar una métrica banal, el alcance.
No, no es por desmerecer el alcance, pero al final con el alcance yo no termino comunicando nada a nivel negocio. Al menos que tanto alcance me asegure tanta venta y la tengo que traducir de esa manera. Es por esto que este punto es súper importante. Si yo me quedo solo en decir que CTV genera awareness, eso no me lleva a ninguna métrica de impacto a nivel negocio y por ende termina siendo una compra aislada con poca participación y relevancia para el cliente, ¿no? Ahora, para que todo esto como que se pueda sintetizar mucho mejor, les voy a decir qué sí deberían hacer hoy para aprovechar mejor este ecosistema. Primero, diseñar los videos por función o por etapas. ¿Ya? ¿Qué quiero decir como por función o por etapas? Por lo que busquen transmitir y el impacto que quieran generar. Segundo, integrar CTV en la arquitectura de compra. O sea, no que sea una compra aislada, sino que forme parte de su estrategia. Medir con lógica de negocio, que era justamente lo que les mencionaba en el slide anterior. Y unir creatividad, data y distribución, que esto es súper importante. Si ya tengo el clúster, ese clúster tiene que viajar con una audiencia tipo y esa audiencia tipo y ese clúster tienen que viajar en un medio X. No necesariamente tiene que viajar en todos los medios de la misma manera, ¿no? Por darles un ejemplo, si mi compra de video tiene YouTube, Max, no sé, TikTok e Instagram, ¿cómo yo distribuyo ese mismo usuario en diferentes creatividades con una sola distribución tipo para diferentes ecosistemas, ¿va? Entonces, eso es súper importante para que también entendamos eh, cuáles son las capacidades que necesitamos para poder realmente correr una buena estrategia de video y CTV y también eh, cómo necesitamos retar ya sea a mi propio equipo, a las agencias, para tener como una solidez en la construcción de la estrategia y que no se vean como compras aisladas, ¿no? Y la frase lo resume muy bien, ¿no? En un entorno de audiencias fragmentadas, el valor del video está en conectar la marca, la consideración y el resultado. Y es ahí donde CTV se vuelve realmente un player estratégico, ¿va? Ahora, esto nosotros lo hemos podido traducir en un caso de éxito. No les voy a dar mucho detalle porque claramente este es un caso de éxito que se ha construido de la mano con un cliente de consumo masivo, donde seguimos como todavía itinerando ciertas cosas para ir viendo qué más se puede hacer, pero les voy a contar un poco. Cuando uno tiene una campaña de CTV o de video y la vincula con plataformas que le permitan generar eficiencias, que básicamente esto recae en el uso de la tecnología, nosotros, las campañas de video, y cuando digo nosotros hablamos del ecosistema en general, se utilizan a través de diferentes plataformas, ¿no? Se comercializan o se ven a través de diferentes plataformas. La pueden comprar directamente desde Max, la pueden comprar directamente a TV Go, a América y demás, ¿no? Pero si todo eso lo centralizamos en un DSP, en este caso llámese Google, Google hoy les permite a ustedes unificar la compra. Al unificar la compra es que yo tengo un único público al que lo voy a impactar con 5 players, o en este caso como lo ven acá, ¿no? Estos son los 5 players, pero es una sola audiencia a donde yo le puedo generar una incrementalidad de exposición. Y por eso, con una sola compra, con la misma compra, yo puedo generar una incrementalidad que se traduzca en eficiencias. Porque, por ejemplo, en este caso, para yo haber generado 89 personas más en alcance incremental, hubiese tenido que haber invertido $365. Pero este no fue el caso. Con el mismo presupuesto que yo tuve, optimizando la frecuencia, llegué a generar un alcance incremental sobre nuevos usuarios, porque la plataforma te permite esa perfilación, te asegura el impacto sobre las audiencias que ya perfilaste y también te ayuda a encontrar nuevas audiencias dentro de, ¿ya? Y esa es la capacidad que tiene hoy DV360 con la tecnología de Media Unification a nivel de compra, ¿ya? Y si esto me lo llevo a Campaign Manager, que fue la herramienta que les digo que me permite auditar lo que hago a nivel digital, es que hay una trazabilidad de los impactos. Al final, es una sola persona que puede tener un mismo, mejor dicho, hasta 5 impactos con diferentes tipos de contenido, pero al final es la misma persona. Y eso a mí también me ayuda a deduplicar el alcance. Y por ejemplo, en este caso, tener en claro cuánto es el overlap de usuarios únicos que tengo y al final, sobre el total de personas que yo serví, a cuántas personas llegué realmente, ¿no? Y aquí nosotros tuvimos un alcance y unos usuarios únicos cerca del 95%, con por ahí que márgenes de error entre, en este caso, llámenle que el 1,70, o sea, el 2% era nuestro margen de error, ¿no? Y por ahí que
Ya por cuentas y demás podría extenderse hasta un 5%, porque eso va a depender mucho de si la frecuencia fue flat para todos, si había o no un perfilamiento particular en una de las compras, pero llamémosle que el margen puede oscilar entre el 2 al 5%, ¿vale? Como overlap de usuarios únicos, ¿va? Pero igual que una plataforma te asegure cerca del 95% de alcance a usuarios únicos es un montón. Y encima te genera eficiencias. Eso es lo que hoy puede generar una compra de CTV en entornos donde la tecnología prima mucho, ¿va? ¿Qué me permite esto también? Al tener yo una trazabilidad de mi compra y tener como que píxeles insertados dentro de mi página, también puedo entender dónde la compra de video CTV tuvo mayor impacto, ¿va? En este caso nosotros medimos esta categoría de consumo masivo, que tiene un e-commerce en este caso, y lo que quisimos entender era realmente dónde estaba la contribución o el mayor aporte de la compra de CTV. Entonces, si se dan cuenta, la parte del midpoint, que es la parte de consideración, es la parte que entró el usuario y generó 315 interacciones en buscar información dentro del sitio. Marcó un producto, lo vio, se informó, scrolleó, bajó y demás. Todo lo que hoy se considere como una interacción dentro del sitio. Esto se define claramente con el cliente para entender dónde están esos mayores atributos a nivel de consideración dentro del sitio, ¿no? O qué es lo que se están viendo como consideración en ese caso. La parte de conversión, que es este puntito que ven acá, ya es la parte que es el rol o el segundo rol más importante porque es el rol que a mí me acerca cada vez más a la venta. Por ejemplo, la conversión para este cliente en este caso era el, claramente la venta, pero también las personas que agregaron productos al carrito y no compraron, ¿no? Porque ahí también hay una participación considerable y se pueden crear audiencias de ese tipo para luego hacerles remarketing o ofrecerles cosas de manera más promocional, ¿no? Y no menos importante, la contribución de adquisición. Todos los nuevos usuarios que han entrado producto de la visualización. Y si se dan cuenta, esto se va descomprimiendo, pues, ¿no? La primera interacción generó que al menos de este 27% se quedara el 40%. Y de este 40% luego se quedara este 31%. Entonces, cada vez hay un cascadeo hacia abajo claramente, pero se entiende también dónde están los posibles impactos a nivel de las interacciones en las etapas del funnel, ¿va? Entonces, esto nos ayuda a nosotros a poder perfilar o también proponer diferentes A/B testings al cliente y decir, oye, quizás para una siguiente compra podemos hacer un video mucho más tirado a la consideración y no tanto como que al awareness y ver cómo nos va, ¿no? Y así van probando y van itinerando y van encontrándole literalmente el atributo de la compra a las etapas o a las acciones que ustedes tengan, ¿no? Ahora, Brian, ¿y esto cómo se ve a nivel del funnel? Nosotros esta campaña llegamos a alcanzar cerca de 3 millones de usuarios únicos por este split de medios que ven al lado derecho. Esto es un montón porque la compra fue cerca de un mes y este total de personas llegaron a agregar 207 productos al carrito. No terminaron de cerrar la compra, pero al menos como una microconversión, producto de una postvisualización, fue, oye, chévere que estas 3 millones de personas al final han agregado 207 productos al carrito, porque nunca fue su objetivo primario, ni siquiera el secundario, ojo. Cuando nosotros corrimos esta pauta, la corrimos muy enfocada en generar solo awareness y ver cómo esto me ayudaba a generar alcance incremental, ¿vale? Y estas personas generaron un valor de compra de 1.000 soles. Todo esto fue en un periodo de un mes de compra. Entonces, para ir como resumiendo un poco lo que hemos visto hasta el momento, el video y CTV no se tienen que quedar solo con una acción de awareness. Puede literalmente migrar por todo el funnel y va a depender únicamente del valor y del atributo que le demos y también de cómo queremos medirlo, porque no podemos medir todas las etapas igual ni tampoco darles el mismo peso, ¿no? Si tenemos una diferenciación en creatividad, en audiencias y en distribución, ya tenemos mucho del camino recorrido para que esto termine siendo un gran win para la compra que ustedes tienen. Y si esto lo terminamos sumando con capas de medición, como es un Campaign Manager, como es un DV360, como es cualquier otro player que se vaya a sumar acá, como es un Seismic también, por ejemplo, que me permiten a mí medir o trazar la compra, cada vez le voy a poder dar más insumos a mi cliente de decir, oye, mira, esto realmente está funcionando. No solo a mi cliente, también si tengo un equipo interno, a mi CMO o a mi jefe de marketing, decirle, oye, sí podemos ir por acá, porque cada vez podemos ir perfilando la compra a un atributo de valor comercial. Llámese agregar productos al carrito, llámese el product listing, llámese la compra como tal en este caso, ¿no? Bueno, eso ha sido todo desde mi parte.
agradecerles su tiempo y contento de responder cualquier duda o inquietud que tengan, ¿no? Perfecto, Brian. Muchas gracias. La verdad es que nos has contado de una forma bastante detallada cómo podemos generar negocio con CTV, ¿no? Y con todos estos temas del video. Muchas veces existe el sesgo de que son formatos que están más orientados para el upper y middle funnel, cuando realmente puede ser que ese sea su foco, pero en digital hoy en día lo puedes transformar y puedes hacer que esa acción baje hacia la parte baja de tu funnel y puedas empezar a generar resultados de negocio directamente. Entonces, creo que aquí hay una pregunta en el chat. Yo no A veo. ver, no la veo muy bien, pero dice, YouTube brinda esa data de usuarios únicos por reproducciones. ¿No sería mejor solicitar esa data directamente al creador para contrastar con la data que se está recopilando? Ah, ok, ya. Eso es cuando hablamos del creator o de la plataforma que tiene el streaming, ¿no? O sea, ya, ok, chévere, igual que haya surgido como la pregunta o la conversación. Una cosa es el streaming y otra cosa es CTV, ¿no? O sea, como el entorno donde yo sirvo la publicidad en este caso. El streamer te puede dar los datos de visualización del contenido que has tenido, pero si tú estás consumiendo, no sé, pues HBO Max y estás viendo Game of Thrones, muy complicado que tú puedas ver la visualización directa si no se la pides al proveedor, ¿no? En este caso, si tú tienes una plataforma que te permita a ti auditar lo que tú estás comprando, ya no tienes que estar haciendo como que reconsultas para ver literalmente cuántas visualizaciones estás teniendo o el alcance que estás generando, ¿no? Ahí como para separar como que los ecosistemas, ¿no? Porque hay mucha confusión entre el streaming y el CTV, ¿no? Ujú. Sí, de acuerdo. Oye, y de paso, Brian, esa pregunta que acaban de hacer me lleva mucho a estos temas de los retos de medición que tenemos en el país, ¿no? Hoy en día, pues, todo este tema de medir el streaming y el CTV es muy difícil y es un reto muy grande que tenemos, porque cada una de las agencias, por ejemplo, yo estoy en WPP Media, tú estás en Omnicom, otros están en otras agencias, otros en clientes y otros en medios que también tienen sus propias formas de medir, pero no tenemos una forma estandarizada. Y realmente eso es algo que hace que salgan este tipo de conversaciones, porque no tienes una fuente a la cual consultar. Así es. Y eso es Sí, o sea, algo... Dale, dale. Dale. no, no, sí, o sea, y ahí te quería complementar, porque justamente como les decía, ¿no? O sea, Campaign Manager es una opción, o sea, no necesariamente tiene que ser únicamente Campaign Manager, ¿no? Y al final, si es que nosotros no llegamos a homologar una sola fuente de medición, dejamos la puerta abierta a que cualquiera pueda proponer su forma de medir, que tampoco está mal, dicho sea el paso, porque no hay ahorita nadie que te diga, oye, es A más B más C lo que me va a dar el resultado, ¿no? Entonces, Claro. ahí creo que desde nuestro frente, Carlos, estábamos viendo algunas cosas con el IAB, ¿no? Sí, claro. De hecho, es un punto que hemos identificado con el IAB. Yo participando como presidente del comité de video, de video y CTV en el IAB junto con Beatriz, identificamos esto ya desde el año pasado. Y lo que se está viendo ahorita es ver la opción de tener una herramienta que nos permita poder hacer un estudio estandarizado. Se está conversando con GFK España para poder tener esta herramienta que nos permita a toda la industria estandarizarnos en temas de medición. Si nosotros hoy entramos a LinkedIn o a diferentes herramientas, hasta le puedes preguntar a la inteligencia artificial que te dé estadísticas, todos te lo van a dar, todos te van a dar diferentes formas de medir. El problema es que al final, ¿cuál es la forma correcta de medir? Y mientras no tengamos una forma estandarizada en el mercado, cada quien puede decir lo que mejor le Mm, convenga decir y así no puede funcionar el negocio. Entonces es algo que sí. estamos impulsando mucho con el IAB y esperamos para de aquí a unos meses poder tener más novedades al respecto. Ese es uno de los temas. Luego, Mm. Brian, como para seguir avanzando, no alargarnos mucho más, seguramente muchos tienen reuniones y otros temas, nosotros también, yo también. Eh, Cuéntame un poco, tú estuviste hablando mucho sobre el alcance que se puede generar Mm. en la televisión tradicional y el alcance que puedes lograr con CTV, pero entonces, ¿qué rol tú consideras que tiene CTV hoy día dentro del mundo o mejor dicho, dentro de la planificación, dentro de un plan de medios? ¿Cómo lo puedes enfocar?
Sí, mire, y ahí me regreso justo a uno de los slides que les mostré. El video, si yo le doy el rol, el video lo tiene que cumplir, básicamente. Entonces, si es que yo en la etapa de awareness quiero comunicar mi marca, el video tiene que estar completamente anexado a comunicar marca. Entonces, ¿qué pasa mucho? Que a veces nosotros, y es algo que adolecemos como industria para simplificar un poco a veces las cosas, utilizamos un mismo asset o al menos como mucho un par para diferenciar los mensajes que tenemos. Pero si yo no le doy el protagonismo al video como realmente se le tiene que dar, se va a sentir que es una acción diluida y no realmente algo pensado para que el video tenga un rol protagónico dentro de mi estrategia, ¿no? Entonces, el rol puede permear en cualquier etapa del funnel y por eso como que también Google invita a que nosotros pensemos en que ya no es solo como que la búsqueda tradicional a través del buscador, para las redundancias, sino que hoy yo ya puedo buscar y consumir contenido de diferentes maneras, ¿no? Entonces, si en ese momento el rol, no es, el video no está pensado para que me transmita algo que yo estoy queriendo consumir en ese momento, el video pierde protagonismo y en este caso CTV también perdería protagonismo. Entonces, lo que yo mejor Claro. lo que más les recomiendo es que literalmente las estrategias estén pensadas en comunicar A, B y C y no tener una sola pieza que busque comunicar las tres, porque ahí perdemos valor y al perder valor también perdemos clientes, ¿no? Claro. Hay un tema que me parece súper importante sobre el rol que tiene CTV dentro de la planificación de medios, ¿no? Más allá de lo que tú mencionas, CTV viene mucho a democratizar hoy en día para que las marcas puedan tener esta vitrina de exposición que es el televisor, es el aparato. Mm, mm, Antiguamente y hasta hoy en día, tú compras la televisión tradicional, que tiene muy buenos alcances, pero tienes también la otra forma de comprar televisión como pantalla a través de CTV. Y ahí es donde cumple un rol muy importante este tema de CTV, mm, porque tiene dos formas de verlo, ¿no? Tú tienes la compra de televisión tradicional y CTV se vuelve un complemento a tu compra de televisión, porque la televisión sigue siendo un medio masivo por excelencia, pero así CTV es. entra a ser un medio complementario y que te ayuda a crecer en alcance. Complementa el alcance y llegas a tener ese alcance incremental eficiente. Tú sabes que la mayoría de los que trabajamos en medios, cuando tú planificas en televisión, tienes un punto en el que llegas a un nivel de alcance, que es una curva de inflexión, que subir un punto de Mm, alcance te puede costar muchísimo dinero. Crecer ese punto de alcance a través de CTV es mucho más eficiente que buscar hacerlo dentro de la misma pantalla de televisión. Eso es por un lado, para así el es. mundo de los anunciantes que compran televisión, pero también existe el mundo de los anunciantes que no compran televisión tradicional. Y aquí entran a poder poner su publicidad en un espacio publicitario, valga la redundancia, que es muy bueno porque te genera un mayor impacto visual, tienes mucho mayor atención que cualquier otro medio y tienes mucho mayor alternativa también de interacción por los distintos formatos que puedes tener y obviamente el costo es más barato, claramente más barato que la televisión tradicional. Entonces tiene dos formas de verse y yo creo que ahí es donde el rol que toma CTV dentro de los planes de medios es muy importante. Depende de qué tipo de anunciante seas, qué presupuesto tengas y qué objetivos quieres lograr. Pero hoy en día ya no es la pantalla, el televisor como pantalla por excelencia no es, digamos, ajeno solamente a la televisión tradicional. Hoy en día lo podemos hacer muy bien con CTV y con muy buenos resultados que están súper demostrados. Nada, yo quería complementar eso a lo que tú estabas comentando, Brian, y creo que ya vamos a ir cerrando la sesión. Solamente con un último tema, cuéntame tú, desde tu experiencia, cómo has estado viendo los temas de atención, ¿no? Hoy en día se habla mucho sobre atención en este Sí, entorno. y de hecho, por eso mencionaba como el ecosistema Google. Ya hay algunas herramientas que están incorporando, por ejemplo, métricas de atención, ¿no? Igual todo esto hay que ir tomándolo un poco con pinzas porque al igual que lo que decimos, ¿no? Que no hay ninguna homologación de cómo se puede medir un poco el impacto de CTV y demás. Lo mismo un poco termina pasando con la atención, ¿no? La atención para algunos tiene que ser
total visualización y exposición del contenido. Entonces, hoy no hay un ente que te regule tampoco la atención. Hay estudios o hay plataformas que te ayudan a medir esto, como es un Lumen, por ejemplo, pero hay plataformas también que te lo ofrecen, ¿no? DV360 te está botando como métricas de atención también. O sea, igual es una composición, eso es lo que quiero decir, ¿no? Es que el usuario haya visto y se haya fijado al menos más del 90% del consumo del video, que también ha sido reproducido al 100% y que no haya habido skip, una serie de cosas que me pueden ayudar a mí a validar que realmente este contenido ha sido atendido por el usuario, ¿no? Yo te diría que es también un poco más como que de ir experimentando. Ahorita nosotros lo tenemos con alguna plataforma propietaria, como también lo hemos curioseado con Comscore, por ejemplo, el Comscore también te lo bota, y lo hemos también visto con Divi, como te digo, ¿no? Un poco más como ir explorando si realmente esa métrica me ayuda o no me ayuda como que a no sé, curar contenido, porque por ahí ha venido un poco las acciones que hemos hecho nosotros, ¿no? Oye, la pieza uno generó más atención que la pieza 2, entonces hay que personalizar la pieza 3 un poco más adecuado a esto, ¿no? Que es un poco lo que les decía, que lo chévere de ir experimentando un poco en medir y demás, es que te da mucho pie a testear, ¿no? Y hacer básicamente A/B testings de las cosas que vayas obteniendo como insights, ¿no? Perfecto, sí, yo creo que la atención es súper importante, no solamente en el entorno de la televisión o del CTV, sino en la publicidad en general, ¿no? Sobre todo cuando vivimos en un mundo que está tan saturado de publicidad y distintos estímulos que existen en todos lados. Entonces, yo sí he visto muy de cerca temas de atención con distintas herramientas o incluso con estudios de neuromarketing, en la cual te dicen cómo está generando atención en distintos entornos, ¿no? Cuánta atención se genera en CTV, utilizando una plataforma de streaming reproducida desde un televisor conectado, o cuánta atención se genera en la vía pública con distintos medios. Y realmente CTV y una plataforma de streaming consumida desde un televisor conectado genera mucho mayor atención que cualquier otro tipo de medios. Ya está comprobado con data y está comprobado con estudios de neuromarketing que nosotros hemos hecho aquí en la compañía. Y eso avala muy bien de que tu inversión, o te da ese aval de que tu inversión está siendo realmente bien destinada, más allá de los resultados de negocio que tú mencionaste que se pueden lograr y todo lo demás. Porque hoy en día también en el video hay que ir un poco más allá del viability. Porque el viability, a ver, todos siempre logran 90% de viability, 80% de viability, o sea, eso prácticamente ya se volvió un estándar del mercado. Si tú vas a comprar una plataforma de video que te va a dar menos del 80-90% de viability, mejor no comprarla. Pero entonces hay que ver qué otros indicadores son más importantes y en este caso la atención empieza a tomar un rol muy importante y yo los invito a todos los que están hoy día en este webinar a que empiecen a explorar sobre la atención, con estudios de neuromarketing, con herramientas, con Comscore, con Lumin, con la que tengan, pero en verdad es importante empezar a mirar, al menos hasta que la industria poco a poco se empiece a estandarizar dentro de este nuevo medio. Entonces, nada, Brian, no te quiero quitar más tu tiempo, te agradezco muchísimo por lo que nos a has ustedes por el compartido. espacio. Sí, ha sido bastante bueno. Si tienen más consultas, seguramente nos las pueden ir haciendo llegar por ahí a nuestros correos o a través del IAB. Encantados de poder ayudarlos. Y nada, muchas gracias a todos y muchas gracias a Gracias ti, a Brian. todos. Gracias a ti, Carlos. Gracias. Gracias al Cuídense. IAB. Tengan buena tarde. Cuídense. Chao, chao. Chao. Gracias.